La tercera clase complementaria la he titulado La obra del Espíritu Santo en los creyentes. En la clase anterior aprendimos acerca de la obra del Espíritu Santo en los no creyentes. Si recuerdan, vimos la triple acción del Espíritu: el freno del pecado en primer lugar, el estímulo para el bien y finalmente la dotación de dones. Aprendimos que el Espíritu Santo tiene actividad con los no creyentes, pero que esto no redunda en la salvación de estas personas, sino que hace la vida más favorable para nosotros los creyentes. En la clase de hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo, pero ahora en nosotros los creyentes. Debo decir en primer lugar que entendiendo que el Espíritu Santo no es una fuerza o una energía o un poder, como lo aprendimos en la primera clase, sino que es una persona divina, la tercera persona de la Trinidad, coigual y coeterno con el Padre y el Hijo. Es debido a esto que podemos entender también cómo actúa en las personas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Espíritu se revela obrando poderosamente en la creación, en la providencia, la revelación, la redención y hasta la consumación. Ahora, es importante entender también que toda bendición de la salvación adquirida por Cristo es aplicada al creyente por el Espíritu Santo. Recordemos la economía de la Trinidad. El Padre es quien planea la salvación, la decreta y elige. El Hijo es quien compra la salvación o da el pago por ella a través de su sacrificio de muerte en la cruz mediante su sangre preciosa, y el Espíritu Santo es quien aplica los beneficios y privilegios de esta salvación tan grande en nosotros los creyentes. Ningún hombre en la historia de la humanidad ha sido jamás salvo sin la obra del Espíritu Santo. Toda experiencia de salvación ha sido producida solamente por el Espíritu Santo. Y quisiera que miráramos la obra del Espíritu Santo en la historia, precisamente. Hay algo que debemos tener claro, y esto que es que el hombre tiene una necesidad. El hombre debe experimentar la acción regeneradora del Espíritu Santo para poder ver el reino de Dios. Miremos Juan 3:5. Voy a pedirle a la hermana Aleida Hernández si nos ayuda leyendo Juan 3:5, por favor. Amén. Juan. Capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén, muchas gracias. Amén. El hombre por sí mismo nunca podrá ir a Dios, pues él está totalmente corrompido, como lo vimos en la clase pasada. Su inteligencia, su voluntad y emociones están del todo corruptas. Si hablamos de su inteligencia, el hombre no puede entender a Dios y su reino, ni siquiera cuando se lo explican de la forma más sencilla, porque el pecado ha oscurecido su comprensión y ha hecho que en lo espiritual esté totalmente ciego. Si hablamos de su voluntad, el hombre no puede obedecer a Dios porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, como dice Juan 8:34. Y la mente humana que está en enemistad contra Dios no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, como lo dice Romanos 8:7. Y si hablamos de sus emociones, no puede amar a Dios porque su corazón está corrompido y es más engañoso que todas las cosas y perverso. Está tan distanciado de Dios por causa del pecado que no puede producir buenos afectos hacia Dios. Entonces debemos concluir que el hombre no regenerado es totalmente incapaz de ir a Dios y hacer el bien por sí solo. El hombre necesita al Espíritu Santo en su vida para hacer el bien espiritual y acercarse al trono de la gracia con toda confianza. Miremos lo que dice Charles Hodge
en esta afirmación. Le voy a pedir el favor al hermano Alfredo, si me ayuda leyendo esta frase, por favor. Sí, señor. Dice, la regeneración es indispensable porque el hombre está espiritualmente muerto y solo el Espíritu de Dios puede comunicar vida a los muertos. Muchas gracias, mi hermano. Solo el Espíritu de Dios puede comunicar vida a los muertos. Con esto en mente, comencemos a ver la obra del Espíritu en la historia. Las personas en el Antiguo Testamento, al igual que nosotros, tenemos la misma necesidad y estábamos en la misma condición de depravación total. Y tanto ellos como nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo para ser regenerados. Así que hagamos una pregunta. La vamos a responder al chat solo con sí o no. ¿El Espíritu Santo regeneraba de la misma manera a las personas en el Antiguo Testamento? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Ok, dicen que no. ¿Quién más? ¿El Espíritu Santo regeneraba de la misma manera a las personas en el Antiguo Testamento? Ok, ganaron los no. Muy bien. Hasta ahí el chat. La respuesta es que sí. Parece una pregunta sin sentido o muy fácil de responder por lógica. Bueno, veo que en este caso fue más bien capciosa. Pero es necesario hacerla porque hay corrientes de pensamiento que sí tienen una opinión o perspectiva diferente sobre la obra de redención en la historia de la humanidad. Y quiero que miremos por encima dos corrientes teológicas que hablan sobre el tema. El dispensacionalismo versus la teología del pacto. Existen por lo menos estas dos corrientes de pensamiento en cuanto al plan de redención con el hombre. El dispensacionalismo y la teología del pacto. Y miremos el primero, el dispensacionalismo. Este es un sistema de interpretación bíblica que enfatiza que Dios ha administrado su plan redentor de diferentes maneras a lo largo de la historia. La palabra dispensación hace referencia precisamente a esa administración. En general, el dispensacionalismo enseña que hay una diferencia radical entre Israel y la iglesia. Esto es lo que más caracteriza el pensamiento dispensacionalista. Ellos dicen que el pueblo de Israel, el que todos conocemos por la historia del Antiguo Testamento, es diferente en todo sentido a la Iglesia Universal de Cristo. Y vamos con otra pregunta. En este caso vamos a responder falso o verdadero a la siguiente afirmación en el chat. Solo falso o verdadero. La Iglesia Universal es el cuerpo de Cristo compuesto por los creyentes gentiles. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? ¿La Iglesia Universal es el cuerpo de Cristo compuesto por los creyentes gentiles? Veo muchos falsos. Hasta ahí el chat. Muy bien. Falso. Cuando hablamos de Iglesia Universal, nos referimos a la iglesia que reúne todos los creyentes de la historia humana. Los antiguos, los que han muerto, los que vivimos y aún los que están por nacer. Ellos dicen que Israel es el pueblo terrenal de Dios y la iglesia es el pueblo celestial de Dios. Que las promesas hechas a Israel no se transfieren ni se cumplen espiritualmente en la iglesia y que Israel y la iglesia tienen roles distintos en el plan de Dios. Además de esta distinción entre Israel y la iglesia, también enfatizan unas divisiones en la historia, que es lo que llaman las dispensaciones. Entre ellos mismos no se ponen de acuerdo del número exacto de dispensaciones, pero en lo general se reconocen 7. La inocencia, que es antes de Adán, la conciencia, que es desde la caída hasta el diluvio, el gobierno humano, que es a partir de Noé, la promesa, que es desde Abraham hasta Moisés, la ley, que es desde Moisés hasta Cristo, la gracia, que inicia a partir de Pentecostés, y el reino milenial, que es el reinado futuro de Cristo. En cada dispensación el hombre recibe una responsabilidad particular y demuestra nuevamente su incapacidad para obedecer perfectamente a Dios. No puede.
Esto es lo que enseña en general esta corriente. Sin embargo, cuando comienzan a tratar las diferentes doctrinas, suelen basar su aplicación con respecto a este panorama dispensacionalista. Por ejemplo, en cuanto a la obra del Espíritu Santo en los creyentes, que es lo que nos concierne aprender en este curso, ellos suelen decir que el Espíritu Santo no moraba permanentemente en los creyentes del Antiguo Testamento, que el Espíritu comienza a morar con permanencia a partir de la dispensación de la gracia, que es a partir de Pentecostés. A ustedes se les debe hacer familiar esta postura, porque es lo que aprendimos del pastor Héctor Salcedo en la clase de la lección 2. Por lo que vemos entonces que él tiene un pensamiento dispensacionalista. Ahora, es importante que podamos ver las dos corrientes de pensamiento para compararlas y sacar conclusiones. De eso se trata un instituto. Quiero aclarar que aquí no estamos hablando de sectas ni de herejías, como lo he mencionado en clases anteriores, sino que estamos hablando de líneas de pensamiento doctrinal que son discutibles y que sus inclinaciones, sean por la una o por la otra, no afectan nuestra relación con Dios ni implican un daño a la salvación como doctrina, porque en lo esencial creemos lo mismo en cuanto a Cristo, en cuanto a la salvación, la soteriología, en cuanto al Espíritu, entre otros. Ahora miremos la teología de pacto. Este es un sistema teológico que busca entender toda la Biblia a través de los pactos que Dios establece con su pueblo. Cuando el dispensacionalismo divide la historia en diferentes administraciones, la teología del pacto enfatiza la unidad del plan redentor de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Miremos una afirmación de Herman Bavinck. Quiero que la lea, por favor, el hermano Francisco. Hermano Francisco, ¿me ayuda leyendo esta afirmación? Buenas noches, sí, señor. La teología del pacto es el principio organizador de toda la historia de la redención. Así es, muchas gracias. La idea central es que Dios siempre ha tenido un solo plan de salvación, un solo pueblo redimido y un solo mediador, que es Cristo. Aunque en el Antiguo Testamento vemos diferentes etapas de este plan, hay continuidad fundamental en la manera en que Dios salva a los pecadores. La teología del pacto menciona 3 pactos principales. El primero es el pacto de redención. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Hermana Diana Segura, ¿nos puede ayudar leyendo este texto, por favor? 2 de Timoteo 1:9. Sí, señor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Muchas gracias. Este es un pacto eterno dentro de la Trinidad antes de la creación, es decir, Dios Trino decide salvar al hombre a través de un plan desde la eternidad, y es aquí donde vemos la economía nuevamente. El Padre escoge un pueblo para salvar, el Hijo se compromete a redimirlo a través de su sacrificio y el Espíritu se compromete a aplicar los beneficios del sacrificio de Cristo a los escogidos. Miremos el segundo pacto, el de obras. En Génesis 2 del 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí suele haber mucha confusión con respecto a lo que se enseña normalmente en las iglesias evangélicas, carismáticas o pentecostales. La teología de pacto enseña que el pacto de obras se establece solamente con Adán en su estado de inocencia y como cabeza de toda la raza humana en el huerto. La promesa era vida mediante obediencia perfecta. Si Adán obedece, obtiene vida. Si desobedece, obtiene muerte. Y ya sabemos que Adán no cumple el pacto, sino que lo rompe desobedeciendo el mandamiento. Y él, al ser el representante federal de la humanidad, toda la raza humana cae y rompe este pacto
con Dios. Pero ¿qué es lo que se enseña normalmente en las iglesias? Que el pacto de obras nace en Moisés cuando recibe la ley de Dios. Se suele enseñar que en el Antiguo Testamento ellos eran salvos por cumplir la ley, pero que nosotros somos salvos es por la gracia de Cristo. Y esto es un gran error. De hecho, no tiene ningún sentido enseñarlo, porque ¿qué persona en la historia de la humanidad cumplió a cabalidad la ley de Dios? ¿Qué persona en la historia hizo esto? Con vergüenza debemos decir que ninguno de nosotros, ni ahora ni en el pasado, lo ha hecho. Y sabiendo que esto es verdad, entonces hagamos otra pregunta. ¿En el Antiguo Testamento nadie fue salvo? Porque si nadie cumplió la ley, y ese era el pacto de obras, entonces deberíamos concluir que nadie fue salvo en el Antiguo Testamento. Ni Abraham, ni David, ni Israel, ni Moisés, ni nadie. Pero bueno, que sabemos que esto no es verdad. Miremos el tercer pacto, el pacto de gracia. Después de la caída del hombre, es decir, Adán, ahí mismo Dios promete salvar a los pecadores por medio de Cristo. ¿Lo han leído? Miremos Génesis 3:15. Y le voy a pedir a la hermana Grace Carolina si nos ayuda leyendo Génesis 3:15, perdón. Hermana Grace. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén, muchas gracias. Cristo es esa simiente prometida. La simiente de la serpiente hirió a Cristo en el calcañar con la muerte, pero Cristo venció la muerte y aplastó la cabeza de la serpiente. Ahora, este pacto comienza a revelarse en Noé, luego sigue en Abraham, Moisés, David y luego el nuevo pacto con Cristo. No vemos esto como dispensaciones diferentes del plan, sino como diversas administraciones del mismo pacto de gracia. Entonces, el pacto de gracia no comienza con Cristo en el Nuevo Testamento, sino que comienza en Génesis con la promesa de la simiente que es Cristo. A diferencia del pacto de obras, que se basa en la obediencia del hombre, el pacto de gracia se basa en la obediencia perfecta de Cristo, la cual es imputada a favor de los elegidos. Estos son los tres pactos. En cuanto a la diferencia entre Israel y la iglesia, la teología del pacto enseña que aunque son distintos, existe una continuidad entre ambos. Israel era la comunidad visible del pacto en el Antiguo Testamento. La iglesia es la comunidad visible del pacto bajo el Nuevo Testamento. La iglesia no comienza en Pentecostés, ya que los creyentes del Antiguo Testamento son parte del cuerpo de Cristo. Es por eso que llamamos a la iglesia el verdadero Israel espiritual, porque en el sentido de un cuerpo, todos somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. En el Antiguo Testamento, todos los creyentes fueron salvos por la fe, al igual que nosotros. En el caso de ellos, colocando su fe en el Cristo prometido y siendo añadidos al cuerpo del Cristo prometido. Nosotros colocando la fe en el Cristo resucitado y exaltado y siendo incorporados al cuerpo de Cristo resucitado y exaltado. Somos un mismo cuerpo. Esto es lo que enseña en general la teología del pacto. Y esta es nuestra postura como iglesia. La iglesia Lluvias de Gracia sigue la corriente teológica del plan redentor basado en la teología del pacto y no en la teología dispensacionalista. Por eso, vamos a revisar por un momento la diferencia en cuanto a la morada del Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento. Este ha sido un tema de debate entre dispensacionalistas y teólogos del pacto. La pregunta es, ¿moraba el Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento? Ellos dicen que no, que el Espíritu iba y venía sobre los hombres, mas no moraba en ellos permanentemente, sino que esta morada es una promesa que se cumplió en Pentecostés. Nuestra postura difiere en este punto.
Nosotros creemos que el Espíritu Santo sí moraba permanentemente en los creyentes del Antiguo Testamento, como mora en nosotros los creyentes neotestamentarios. Ese ir y venir del Espíritu mencionado en el Antiguo Testamento lo interpretamos como capacitaciones especiales y no como obra salvadora. Es decir, cuando se menciona que el Espíritu vino sobre Sansón, por ejemplo, fue para capacitarlo de manera especial al dotarlo de una gran fuerza para cumplir un propósito específico. Pero esto no indica necesariamente que Sansón haya sido regenerado en esta capacitación. Cuando el Espíritu se iba de esa persona, no indica que esa persona perdiera la salvación, sino que dejaba de obtener la habilidad especial o el oficio encomendado, como en el caso de Saúl para ser rey. Este ir y venir del Espíritu no está ligado entonces a una acción salvadora. Esto lo creemos porque la regeneración exige la presencia permanente del Espíritu Santo en el creyente. Y vamos a explicarlo con unas premisas lógicas. Primero, si el hombre está muerto en delitos y pecados, el hombre necesita la obra de regeneración del Espíritu. Como vimos, hay una necesidad. En segundo lugar, Abraham tuvo fe verdadera, amor a Dios y arrepentimiento genuino. Tercero, si en Abraham se evidencia la obra interna del Espíritu, Abraham entonces fue regenerado. Cuarto, si Abraham fue regenerado y entró al reino de Dios, concluimos, quinto, entonces, que el Espíritu Santo moraba permanentemente en Abraham. Por lógica, no deberíamos pensar que el Espíritu Santo viene y obra internamente en una persona la salvación para luego irse. Miremos lo que dice Juan 3:5. Hermano Jaime, ¿me ayuda leyendo Juan 3:5, por favor? Ok, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Muchas gracias. Si nadie puede entrar en el reino sin nacer del Espíritu, y Abraham entró en el reino, entonces Abraham tuvo que haber sido regenerado por el Espíritu. Y si fue regenerado, es difícil imaginar que el Espíritu luego abandonara al creyente regenerado. Sabemos que Abraham entró al reino por lo que dice Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, vemos que es lógico y bíblico pensar en que el hecho de que el Espíritu Santo obre internamente la regeneración en una persona es una indicación de que hace morada allí con esa persona. Y eso no cambia con los creyentes del Antiguo Testamento. Miremos lo que dice Números 27:18. Hermano Javier Orlando, ¿me ayuda leyendo esta cita, por favor? Números 27:18. Buenas noches. Buenas noches. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Amén. Amén. Aquí se evidencia que Josué, un hombre de fe que claramente vemos que era creyente, tenía al Espíritu Santo morando en él. Entonces debemos observar lo siguiente en cuanto a la obra del Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento versus los creyentes del Nuevo Testamento. La regeneración es esencialmente la misma. Es decir, los creyentes del Antiguo Testamento eran regenerados, convencidos de pecado, iluminados, moraba en ellos el Espíritu permanentemente, les daba un nuevo corazón, una nueva naturaleza, eran sellados y obraba en ellos la santificación. La diferencia está en que los creyentes del Antiguo Testamento no disfrutaron de la plenitud del ministerio del Espíritu porque la obra redentora de Cristo aún no había sido consumada ni el Espíritu había sido derramado a plenitud. Gozaban de todo, pero con una revelación incompleta y con un derramamiento del Espíritu en cuanto a cantidad y poder inferiores. Esa es la diferencia. Miremos qué pasó en Pentecostés. Pentecostés constituye uno de los eventos más trascendentales de toda la historia de la redención.
Si la encarnación nos muestra al Hijo viniendo al mundo y la cruz nos muestra al Salvador muriendo por los pecadores, Pentecostés nos muestra al Espíritu Santo descendiendo sobre la iglesia para aplicar de manera poderosa la obra consumada de Cristo. ¿Qué era Pentecostés? Esta palabra significa quincuagésimo, porque esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. En el Antiguo Testamento era conocida como la fiesta de las semanas. Miremos Éxodo 34, 22. Hermano Juan Diego, ¿me ayuda leyendo esta cita, por favor? Buenas tardes, sí señor. Dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Muchas gracias. Esta era una de las 3 grandes fiestas anuales en las cuales todo varón israelita debía presentarse delante de Dios en Jerusalén. Este era el momento perfecto para el cumplimiento de la promesa. Hechos 2:5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dios escogió este momento debido a que Jerusalén estaba llena de peregrinos llegados desde todos los rincones del mundo conocido. Miles de personas habían viajado para participar en la fiesta. El Señor estaba preparando el escenario perfecto para que el evangelio comenzara a extenderse hacia todas las naciones de la tierra. Es importante comprender que Pentecostés no fue el momento de la conversión de los discípulos. Ellos ya habían sido regenerados antes, al igual que todo creyente en el Antiguo Testamento fue regenerado, como ya lo vimos. Lo que pasó en Pentecostés no indica la regeneración de los creyentes, sino el derramamiento del Espíritu para extender su influencia salvadora a todas las naciones de la tierra por medio de los discípulos inicialmente. Juan 20:22 dice, ya vosotros estáis Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí vemos que ellos ya eran regenerados y que también habían recibido el Espíritu Santo para morar en ellos. Miremos una cita de Geoffrey Thomas. Dice así, todos, excepto Judas, habían experimentado la obra interna de purificación del Espíritu Santo. Jesús no necesitaba darles el Espíritu Santo otra vez para que recibieran vida del cielo. Ya tenían esa vida porque se les había dado la inspiración interior para confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya lo habían confesado ante los hombres predicando y sanando en su nombre. ¿Cuál es el propósito de Pentecostés? Miremos por lo menos 3 razones. La primera razón, el Espíritu vino a testificar de la gloriosa exaltación de Cristo. Uno de los grandes propósitos de Pentecostés fue demostrar públicamente que Cristo había sido exaltado a la diestra del Padre. Hechos 2:33 dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El derramamiento del Espíritu Santo era la evidencia visible de que Jesús había llegado al trono celestial. Pentecostés viene a ser como ese anuncio público de la coronación divina del Rey. El Espíritu viene entonces para glorificar a Cristo. Miremos esta afirmación de J.I. Packer. Y le voy a pedir el favor a la hermana Laura Caicedo. ¿Me ayuda leyendo esta afirmación, por favor? Amén. La obra del Espíritu Santo es como la de un reflector que ilumina un edificio. El reflector no llama la atención sobre sí mismo, dirige toda la atención hacia aquello que ilumina y eso es Cristo. Muchas gracias. Miremos la segunda razón. El Espíritu toma el lugar de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo hizo un anuncio
en Juan 16:7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Cristo asciende al cielo para estar a la diestra del Padre, no abandona a su iglesia. Él envía al Espíritu Santo para continuar su obra. Esto no lo hace en un sentido de reemplazo. Cristo sigue siendo Rey y sigue haciendo la obra con nosotros, pero ahora como intercesor delante del Padre. Él sigue siendo el mediador. Sin embargo, el Espíritu Santo viene a representar la presencia de Cristo entre su pueblo. Es por eso que Jesús nos dice que no nos dejará huérfanos, porque el Espíritu hace real esa presencia de Cristo en la iglesia. Miremos otra afirmación, esta vez de Montgomery Boyce. Y voy a pedirle el favor a la hermana María del Pilar. ¿Puede leer esta frase, por favor? Con gusto. Lo que Jesús había sido para los discípulos externamente, el Espíritu Santo vendría a hacerlo internamente. Muy bien, muchas gracias. Y miremos la tercera razón, que es: el Espíritu da poder a los siervos de Cristo. La última razón del propósito de Pentecostés es que el Espíritu Santo viene para capacitar a la iglesia para la gran comisión. En Hechos 1:8 Jesús les dice: recibiréis poder. Ese poder era espiritual para poder predicar, para dar testimonio, para poder perseverar, para resistir el sufrimiento y las pruebas, todo con el propósito de que el evangelio fuera extendido a todos los confines de la tierra. Antes de Pentecostés, los discípulos parecen un poco temerosos y como escondidos. Se sentían seguros quizá con Cristo a su lado, pero ahora se les ve valientes proclamando a Cristo ante multitudes y gobernantes sin temor incluso a morir por ello. Y lo que marca la diferencia es esa investidura de poder que trajo el Espíritu Santo. Ahora miremos las señales milagrosas que acompañaron el evento de Pentecostés. Y quiero que se ubiquen en Hechos capítulo 2, de los versículos 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4. Voy a hacer una pregunta después, así que ubíquense en el texto. Voy a leerlo para ustedes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. La pregunta es, y quiero que me la respondan al chat con un número: ¿cuántas señales milagrosas ven en ese texto? ¿Cuántas señales milagrosas ven en el texto? Y quiero que lo respondan al chat, por favor, con números nomás. Tres, dos. ¿Quién más? 7. Ok, 2, 4. Bueno, dejemos hasta ahí el chat. Muchas gracias. La respuesta es 3. Muy bien. Aquí vemos 3 señales milagrosas. El viento recio es una, las lenguas repartidas como de fuego es la segunda, y el don de lenguas es la tercera. Miremos rápidamente la primera, el viento recio. Vemos en primer lugar una referencia al viento, ese mismo que fue soplado para dar vida al hombre, ese que se movía sobre la faz de las aguas en la creación, ese que aparece en medio del caos. El viento es soberano, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. No le podemos ordenar que venga en un día caluroso y nos refresque, sopla donde quiere. Así este viento vino de repente en el tiempo de Dios. No hay nada que podamos hacer para que Dios envíe un viento del cielo. El Hijo ha sido entronizado. Se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. En ese momento, cuando el día de Pentecostés se ha cumplido,
Dios Hijo le dice a su espíritu, ahora ve al templo de Jerusalén. Y el espíritu, que no puede ser manipulado por los hombres, obedece y llega con mucha fuerza. Este viento a veces se le describe como huracanado. Miremos la segunda señal, las lenguas repartidas como fuego. No solo el viento del cielo, sino también el fuego vienen a la escena. Vemos a lo largo de las escrituras que el fuego suele representar la presencia santa de Dios. Dios apareció a Moisés en una zarza ardiente. Dios descendió al monte Sinaí en fuego. Dios guiaba a Israel mediante una columna de fuego. Hay una cita de Jeffrey Thomas también, voy a leerla. El fuego es un símbolo adecuado para Dios porque Dios es vida. En El león, la bruja y el armario de la serie de las crónicas de Narnia, los niños que llegan a Narnia preguntan si el león Aslan es peligroso. La respuesta es, ¿peligroso? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. La santidad es peligrosa porque pone a los pecadores en las manos de un Dios airado. Finaliza la cita. Solo imaginemos la escena. Un fuego que viene del cielo y reposa sobre las personas allí sin consumirlos. Debió ser maravilloso y a la vez aterrador. Este fuego no vino para consumir, sino para evidenciar como señal el encuentro de Dios con su pueblo, es decir, su presencia santificadora. Dios dice que tenía forma como de lengua, quizá para indicar que ahora tenían poder para proclamar el evangelio con todo poder a toda nación. Y miremos la última señal, el don de lenguas. Las multitudes allí estaban estremecidas por lo que estaba pasando. En Hechos 2:8 dice que se preguntaban, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esto hace referencia a idiomas reales, no a un balbuceo extraño ni a una lengua que nadie podía entender, sino todo lo contrario, todos se podían entender. Qué diferente a lo que sucedió en la Torre de Babel. Allí Dios castigó la mala intención del corazón de estos hombres que creían poder llegar al cielo con sus propios esfuerzos, y Dios les dio variedad de idiomas para confundirlos de manera que no se pudieran entender y la obra finalizara. Aquí vemos lo contrario. Dios les da un don de manera que todos se pueden entender, para que todos oigan el mensaje del evangelio que sería expuesto sin complicaciones. Así que no imaginemos este hecho como en las iglesias carismáticas y pentecostales nos lo quieren hacer ver. Un montón de gente en éxtasis gritando, Rabasaya, Santa Sella, la vaca salta la baranda, porque nada más lejos de la realidad. Las personas que provenían de países a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo, que habían viajado a Jerusalén, descubrieron que podían entender lo que muchos de estos discípulos estaban diciendo mientras daban gracias a Dios y le glorificaban. Los discípulos eran del área de Galilea. Sin embargo, aquí estaban alabando y predicando en los idiomas de las minorías de Partia, Media, Elam, Capadocia, Libia y Creta. Es que en este capítulo se mencionan 15 grupos de idiomas que se hablan desde el lejano Irán hasta lugares al oeste de Roma. En esa ocasión, todo idioma que se escuchó en las calles de Jerusalén se habló en el nombre de Jesús por los siervos de Dios en Pentecostés. Esto fue algo maravilloso. Miremos una cita de Sinclair Ferguson. Voy a pedirle el favor a la hermana Rosalía. ¿Puede leer, por favor, esta cita? Buenas noches para todos, sí, señor. Pentecostés fue una reversión parcial de Babel. Allí Dios confundió las lenguas. Aquí Dios utilizó las lenguas para reunir a los pueblos en torno a Cristo. Muchas gracias. Debemos ver entonces que los creyentes del Antiguo Testamento conocieron verdaderamente la obra del Espíritu Santo, fueron regenerados por Él, santificados por Él, guiados por Él. Él moraba permanentemente en ellos. Sin embargo, se prometió una plenitud futura
que estaba asociada a la venida de Cristo. Y esto es lo que se cumple de manera extraordinaria en Pentecostés. Cristo es revelado en carne, muere y resucita venciendo a la muerte y pagando el precio con su sangre para la salvación de los suyos. Luego de que asciende, derrama a plenitud el Espíritu Santo, dotando de gran poder y capacidad a los creyentes para cumplir la misión de ser testigos fieles de Cristo y llevar su evangelio a todos los lugares de la tierra. Y eso aún es vigente para nosotros hoy. Nosotros, mis hermanos, tenemos tal poder y capacitación del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión y podemos gozar también de la plenitud del Espíritu. A diferencia de los creyentes del Antiguo Testamento, que no presenciaron el cumplimiento de las profecías mesiánicas con Cristo siendo exaltado hasta lo sumo y el Espíritu Santo siendo derramado a plenitud. Ahora Él obra con más poder que antes, no porque algo haya cambiado en el Espíritu, sino porque no se habían cumplido los tiempos establecidos por Dios para ello. Miremos finalmente las obras del Espíritu Santo en el creyente. Mi plan era tocar las más importantes, pero si somos exhaustivos, encontramos más de 20 obras que el Espíritu Santo aplica en los creyentes. El Espíritu Santo es quien aplica eficazmente en los creyentes toda la obra redentora de Cristo. Él regenera al pecador dándole vida espiritual, lo convence de pecado, le concede fe y arrepentimiento, lo une a Cristo, lo bautiza en el cuerpo de Cristo, mora permanentemente en él, lo sella como propiedad de Dios, se constituye en las arras de su herencia eterna. Además, le da testimonio de su adopción como hijo de Dios, lo santifica progresivamente, produce en él el fruto del Espíritu, lo capacita para mortificar el pecado, lo guía en la voluntad de Dios, ilumina su entendimiento para comprender las Escrituras, le enseña la verdad divina, le recuerda las palabras de Cristo, fomenta su comunión con Dios, le ayuda e intercede por él en la oración, fortalece su hombre interior, le concede dones espirituales para el servicio, lo capacita para dar testimonio del Evangelio, promueve la unidad de la iglesia, lo preserva y hace perseverar en la fe hasta el fin, lo transforma cada vez más a la imagen de Cristo, glorifica al Señor Jesús en su vida y finalmente resucitará su cuerpo en gloria en el día postrero. En resumen, el Espíritu Santo acompaña al creyente desde el nuevo nacimiento hasta la glorificación final, obrando en él todo lo necesario para conformarlo a Cristo y llevarlo seguramente a la presencia de Dios. Miren esa cantidad de cosas que el Espíritu Santo aplica en nuestras vidas. Miremos Tito 3:5. Le pido el favor a la hermana Patricia Monroy para leer este texto. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, muchas gracias. Como podemos ver, la obra del Espíritu es tan vasta y completa y necesaria que estoy seguro que no solemos con frecuencia pensar en cuán activo está el Espíritu Santo obrando en nuestro ser. No le recordamos con frecuencia y no somos agradecidos respecto a esto con frecuencia. Cuando contemplamos la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación, descubrimos que no existe una sola bendición espiritual que poseamos aparte de su acción poderosa. Fue Él quien nos buscó cuando estábamos perdidos. Nos convenció de pecado cuando amábamos nuestras tinieblas. Nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Nos llevó a Cristo mediante la fe que también nos dio. Nos continúa santificando día tras día hasta el día de nuestra muerte. Si el Espíritu hubiera retirado su mano de nosotros, jamás habríamos venido a Cristo, jamás habríamos perseverado en la fe hasta hoy y jamás llegaríamos a la gloria. Toda nuestra vida cristiana está basada
en su obra permanente en nosotros de principio a fin. Miremos otra cita, segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Le voy a pedir el favor a la hermana Jamie García. ¿Alcanzas a leer toda la cita? Esta está más larga y por lo tanto la letra es más pequeña. Hermana Jamie, creo que la hermana Jamie me escribió. Hermana Yolanda Ríos. Buenas noches. Vamos a ver si alcanzo a leer. Si no la alcanza a leer, una de las instrucciones es tener la Biblia en la mano, por favor. Ya la tengo en la mano, ay Dios mío. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos, Dios mío, hermanos, amados por el Señor, de que Dios que haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias. Es por eso que deberíamos nosotros vivir con profunda gratitud, humildad y dependencia del Espíritu Santo. Que miremos cada victoria contra el pecado, cada avance en la fe, cada don puesto al servicio, cada vez que comprendemos su palabra con una profunda gratitud en la obra del Espíritu. A veces decimos, ¿de dónde me sale tanta oración, tantas palabras bonitas en la oración? ¿De dónde me sale tantas palabras para un devocional? ¿De dónde me sale tanta sabiduría cuando estoy dando un consejo? ¿De dónde sale tanta paciencia y caridad para con el prójimo? Bueno, no te jactes creyendo que sale de ti, porque lejos está de que eso sea verdad. Todo eso provino y proviene del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos guía, nos ilumina, nos da sabiduría y nos llena. Finalicemos esta clase con una última frase del pastor Martin Lloyd-Jones. Voy a leerla para ustedes. Todos los esfuerzos humanos son inútiles para producir verdadera vida espiritual. Podemos organizar, planificar, enseñar y trabajar, pero solamente el Espíritu Santo puede dar vida, despertar corazones, producir arrepentimiento genuino y conformar a los hombres a la imagen de Cristo. La iglesia prosperará únicamente en la medida en que depende de la obra del Espíritu Santo. Esta ha sido, mis hermanos, nuestra tercera clase complementaria. Espero que el Señor haya hablado y enseñado a sus corazones y espero que el Espíritu Santo haga germinar esta semilla de su palabra para que la pongamos por obra.